Entonces, este va a ser el repaso para ver el sistema respiratorio y vamos a irnos en orden cefalocaudal, es decir, empezando por nariz. Y pues para esto vamos a ver un poquito de la embriología. Sabemos que tenemos diferentes procesos. En este caso, el que nos interesa para la formación de la nariz es el proceso frontonasal, porque por ahí de la 5ª semana del proceso embrionario van a formarse una estructura que son las placodas nasales, las cuales vamos a dividir en dos pequeñas partes, una porción lateral y una porción medial. Y la porción medial, entre la 6ª y 7ª semana se va a empezar a juntar, se va a fusionar al final de cuentas y nos va a formar al tabique nasal. Y pues obviamente las placas laterales nos van a dar las alas de la nariz y pues quedaría ahí propiamente nuestra narina con nuestra cavidad nasal. Hay otros procesos como el maxilar y el mandibular que de igual forma el maxilar nos va a dar origen a la maxila y pues el mandibular a la mandíbula. Pero para propiamente nariz nos importa el frontonasal y que se da después la placoda nasal. Ahora, la nariz propiamente de manera externa la vamos a poder pues decir que tiene varias partes. Por ejemplo, tenemos lo que es la punta de nuestra nariz, el dorso, la raíz, que es donde se une en el entrecejo, las paredes laterales, las alas nasales y la fosa nasal o pues narina. Propiamente al orificio o a la entrada a nuestra nariz se le llama narina. Y la columnela o ya propiamente de manera interna el tabique nasal que nos va a dividir. En esta parte de nuestra cavidad nasal o en la entrada vamos a tener vellosidades, como a lo mejor en otras partes del cuerpo, pero propiamente aquí se van a llamar vibrisas y pues estas van a impedir que entren microbios, que entre polvo, que pues sí que entre de lo externo, lo van a detener. Es como un pequeño filtro que tenemos en nuestra nariz. Ahora, ya hablando propiamente de la nariz, como les decía, va a tener una forma de pirámide triangular, tiene el vestíbulo o la entrada que les dije se denominaban narinas y va a tener parte de cartílago. Va a tener unos cartílagos laterales que son en forma triangular y unos cartílagos alares, que es el mayor y el menor. Luego tenemos a los cornetes y los meatos, que es el superior, medio y inferior. Ahorita vamos a ver un poco más específico de en dónde drena cada cornete. Y luego vamos a tener pues las divisiones. Tenemos techo, piso, tabique y la pared lateral. En el caso del techo va a estar formado por las siguientes estructuras. Por los huesos nasales, la espina nasal del hueso frontal, la lámina cribosa del etmoides y el cuerpo del esfenoides. El dibujo que les puse ahí es como muy simplificado y pues los números van relacionados a lo que les puse. Por ejemplo, en el techo del 1 dice hueso nasal, que vendría siendo el azul de aquí. La espina nasal del hueso frontal sería esta, la lámina cribosa del etmoides sería esta, que ojo, en esta lámina cribosa va a estar el bulbo olfatorio, y el cuerpo del esfenoides, que sería este de acá. Ahora, nuestro tabique va a estar formado por 3 cosas. La lámina perpendicular del etmoides, que sería esta, propiamente por un cartílago, que es este, y por el vómer. Ese dato es importante, así que subrayenlo, pónganlo en rojito como ustedes quieran, pero ese dato es importante. Después, nuestro piso o la parte de abajo va a estar formado por la rama horizontal del maxilar, que es esta, y la rama del palatino. Y nuestra placa lateral va a estar formada por la placa longitudinal del etmoides, el unguis o el hueso o lagrimal, la rama ascendente del maxilar y los cornetes propiamente. Pero quédense con
el tabique y el techo. Como que esos son los más top que pueden quedarse ahorita por el momento. Y para que tengan una vista más precisa, pues este sería. Aquí tenemos a nuestros huesos nasales. Aquí está el bulbo olfatorio que les dije que se encontraba en la lámina cribosa del etmoides, el esfenoides. Acá estarían los otros del piso, los meatos, que son esos espacios entre los cornetes. Y pues, para que no se quedaran con el dibujo aquí rarito, esta está un poquito más anatómica. Vamos a tener músculos. ¿Y qué músculos vamos a tener? Pues de manera y a grandes rasgos vamos a tener 4 músculos. El primero de ellos es el músculo piramidal. El músculo piramidal, el músculo del prócer y el mirtiforme y el propiamente dilatador de las narinas. En este caso, el que está señalando aquí con la flecha roja del lado superior izquierdo de su pantalla es el piramidal o prócer. Y este va a cubrir a los huesos nasales. De este lado tenemos al músculo transverso, que sería este de aquí, el cual va a cubrir el dorso de nuestra nariz del borde nasogeniano a borde nasogeniano. Luego tenemos este de aquí, que es propiamente el dilatador de las narinas, y el mirtiforme, que se estaría por acá abajo, es el depresor. Uno dilata y otro deprime las narinas. Uno abre y el otro cierra. Dilatador, pues abre. Mirtiforme, pues la cierra. Luego vamos a pasar a nuestra siguiente parte. Aquí es importante que sepan la irrigación de la nariz. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un proceso de epistaxis, pues va a ser importante que sepan ustedes esto. La nariz va a tener una rica vascularización. Sin embargo, de todo lo que nos importa es el plexo de Kieselbach o el área del Little. Este plexo se encuentra en la parte anterior de la nariz y está formado por la confluencia, la unión, la anastomosis, como lo quieran ver, de 5 ramas. La arteria etmoidal anterior, la etmoidal posterior, la esfenopalatina, la palatina mayor y la arteria labial superior. Todas esas confluyen aquí en este circulito aquí, que es el área del plexo de Kieselbach. Y les digo, nos va a importar porque ante algún traumatismo, algún golpe, nos va a causar una epistaxis, un sangrado nasal abundante. ¿Por qué? Porque pues llegan muchas arterias ahí. Entonces, eso nos va a causar algo importante. Ojo aquí, cuando en alguna vez en su vida les llegaron a decir o les llegaron a hacer incluso sus mamás, sus abuelitas, que cuando les sangraba la nariz, les llegaban a apachurrar de este lado, aquí arriba. No sé si se ve mi cámara. Les llegaban a apachurrar acá arriba y los hacían hacia atrás. Lo cual, a este punto, deben de saber que es incorrecto. ¿Por qué? Porque si se fijan, la ubicación del plexo o de esta área está en la parte anterior. Está aquí. Entonces, no tiene caso que se apachurren acá arriba, porque pues ahí realmente no están apretando nada. Ahí tenemos los huesos nasales. Entonces, propiamente ahí no estaría sirviendo de nada que estén haciendo una compresión. Tienen que hacerla en las alas de la nariz. Y el no hacerlos hacia atrás es debido a que pues si están sangrando, los hacen para atrás, la nariz se va a ir hacia la sangre se va a ir hacia la parte de atrás. Y recordemos que cavidad nasal y nuestra boca, faringe y todo está conectado. Se les va la sangre para atrás y se pueden ahogar. Entonces, eso no es lo correcto, ¿vale? Luego de nuestra irrigación nasal, que es importante por aquello, vamos a tener a los senos paranasales.
Los senos paranasales son cavidades que de manera normal tienen que estar llenos de aire, pero que en procesos patológicos como una sinusitis, como una rinosinusitis, pues van a tener un poco de moco. Entonces, de manera normal deben de estar llenos de aire. De estos vamos a tener 3 senos, 4 senos paranasales, que es el seno frontal, el seno etmoidal, los maxilares y el seno esfenoidal. Y pues, como les dije, tenemos también meatos, que son el espacio entre un seno y otro se forma un canal, que serían los meatos nasales, y cada seno paranasal nos va a drenar en un meato diferente. Vamos a comenzar por el seno esfenoidal, que es este de acá arriba. Ese se encuentra debajo de nuestra silla turca. La silla turca pues es una estructura ósea que su nombre lo dice, va a tener forma de silla, ahí se va a encontrar y va a drenar en el receso esfenoidal. Tiene lógica, seno esfenoidal drena en el receso esfenoidal. Los senos frontales, que son estos verdes que tenemos de este lado, se van a encontrar por delante o anterior al hueso frontal y van a drenar en el meato medio. Luego, los senos etmoidales. Vamos a tener dos, unos que son anteriores y unos que son posteriores. Los anteriores van a drenar en el meato medio y los posteriores en el meato superior. Y por último, el seno maxilar. Es el más grande de todos y se encuentra pues en la parte de nuestra maxilar y pues va a drenar en el meato medio. Si se fijan, la mayoría drenan en el meato medio. ¿Cuál fue el que les dije que no drenaba en el meato medio? ¿El esfenoidal? Ajá, ¿en dónde drena el esfenoidal? ¿En el receso esfenoidal? Sí, y había otra parte que les dije que tampoco drenaba en el meato medio. El maxilar. No, el maxilar sí drena en el meato medio. Ah, el etmoidal posterior. Ándele, etmoidal posterior, ¿drena en qué? Si no drena en el meato medio, ¿en cuál drena? En el meato superior. Ok, sí, correcto. Entonces ya quedaron claros senos paranasales. Ahora, histológicamente, pues vamos a tener dos tipos de epitelio. Y pues si esto parece hasta trabalenguas y parece algo extraño que ustedes lo digan porque sí está medio largo. Y todo tiene que tener, una regla aquí en medicina es que todo debe tener nombre y apellido. Tiene que ser todo completo porque pues si no, no va a ser lo correcto. Tenemos un epitelio que es de tipo respiratorio y ahí les van las características de este. Es cilíndrico, es ciliado, pseudoestratificado y con células caliciformes. Así tal cual parece trabalenguas, está muy largo, lo sé, pero así es. Cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes. Y luego tenemos el otro tipo de epitelio, porque la nariz, aparte de formar parte del sistema respiratorio, pues nos sirve para oler. Entonces ahí tenemos, les mencionaba que el bulbo olfatorio en la lámina cribosa del etmoides. Y este epitelio olfatorio va a tener ciertas características diferentes al respiratorio, algunas. Tenemos que es cilíndrico, que es pseudoestratificado, pero aquí vamos a encontrar a las glándulas de Bowman. Entonces, apréndanse muy bien las características, principalmente del respiratorio, que es el propiamente del sistema. No sé si tengan alguna duda hasta aquí con nariz y cavidad nasal, porque pues vamos a pasar a la siguiente parte de nuestro tracto respiratorio. ¿Me podrías repetir las características del epitelio olfatorio? Es cilíndrico, pseudoestratificado y tiene glándulas de Bowman. Y otra cosa o dato importante aquí es que la mucosa de nuestra nariz va a secretar inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas, pues inmunoglobulinas van a ser parte de lo van a ver en sistema inmunitario.
y hay pues la IgA, la Ig, la IgE, etcétera. Pero en este caso nuestra mucosa nasal va a secretar o va a tener como principal inmunoglobulina la IgA. Entonces, ahora vamos a pasar, después de nuestra nariz, ¿qué estructura seguiría? ¿Qué estructura seguiría, chicos? La faringe. Ajá. Entonces, pues vamos a hablar ahora un poco de la faringe. La faringe es un conducto muscular de forma cilíndrica o de embudo. Esta va a medir de 13 a 16 centímetros y va de la base del cráneo hasta nuestra vértebra cervical número 6. Y pues esta se va a dividir en varias porciones. Se va a dividir en nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Entonces, cada una va a tener límites, ciertas relaciones que vamos a ir viendo una por una. Nasofaringe tiene cierta relación con la nariz. Naso, nariz. Faringe, pues de la estructura que estamos viendo. En la parte anterior se va a relacionar con las coanas. Coanas o entradas nasales, o pues sí, la entrada nasal. Posteriormente se va a relacionar con nuestra primera vértebra cervical. En la nasofaringe vamos a tener a las amígdalas tubáricas y a las adenoides. Ojo aquí porque estas forman parte de otra estructura que ahorita vamos a ver. De manera inferior vamos a tener al velo del paladar y de manera lateral tenemos a nuestra trompa de Eustaquio. ¿Para qué es la trompa de Eustaquio o con qué nos conecta, chicos? Se conecta con el oído. Ajá, correcto. La orofaringe ahora. De manera anterior, la orofaringe va a tener el istmo de las fauces. De manera superior, el velo del paladar. En la parte inferior, a la epiglotis. Y esta va a tener a las amígdalas palatinas y linguales. Y la laringofaringe va a estar comunicada con el hueso yoides. Va a continuar con el esófago en una parte, pero el esófago es parte del sistema digestivo. Entonces, sépanse que se comunican, pero pues ahorita aquí no vamos a ver esófago, ¿verdad? Y pues anterior va a tener a la laringe propiamente. Ahora, aquí vamos a tener grupos musculares. De manera general vamos a tener dos grupos grandes, que son los músculos constrictores y los músculos elevadores. Los constrictores se van a dividir en tres, superior, medio e inferior. Creo que eso está muy fácil de aprender, muy fácil de ver, entonces constrictores superior, medio e inferior. Y los elevadores, todos terminan en faringe. Solo apréndanse como primero, el estilofaringeo, salpingofaringeo y palatofaringeo. Saben que todos terminan en faringe, entonces ahí no hay tanto pierde. Y pues otra estructura importante que vamos a tener en esta parte es el anillo de Waldeyer. El anillo de Waldeyer va a servirnos de protección tipo sistema inmunitario y pues va a contener a las amígdalas que ya vimos. Una amígdala adenoides, par de amígdalas tubáricas, par de amígdalas palatinas y par de amígdalas linguales. Este anillo de Waldeyer es un tipo de tejido inmunitario que es el mal tejido linfoide asociado a mucosas. Y pues aquí cambia un poquito nuestro epitelio de la nasofaringe. En la nasofaringe vamos a tener un epitelio cilíndrico, ciliado pseudoestratificado, que es el respiratorio, solo imitan las células caliciformes. Y en la oro y en la laringofaringe va a ser estratificado y no queratinizado. Pero volviendo a lo que les estaba diciendo del anillo de Waldeyer, no sé si alguien de ustedes de aquí alguna vez o ya incluso le quitaron las amígdalas por X o Y razón cuando eran pequeños, lo cual pues es de alguna forma incorrecto que hagan ese proceso. ¿Por qué? Porque les estoy diciendo que es una parte del sistema inmunológico. Entonces, si ustedes lo quitan, pues quitarían una parte de defensas de su cuerpo. Sí se pueden quitar, sí se pueden retirar y el proceso se llama adenoidectomía, pero para ello debe de cumplir ciertas características. Una de las principales es que
que se inflamen, que tengan un proceso inflamatorio, pero en el cual ya haya una obstrucción muy grave. Esta obstrucción la vamos a medir con una escala, entonces, integrando un poquito aquí la clínica, esta escala, pues, tenemos a la mitad de la úvula, donde nos queda la úvula, vamos a ver ahí nuestras amígdalas. Si nuestras amígdalas van a ir creciendo, cubriendo un 25, un 50, un 75%, hasta que literal chocan las dos en la línea media que les digo que vamos a poner imaginaria en la úvula, y ahí es cuando ya causarían algún problema grave de obstrucción, porque ya no están dejando respirar. A lo mejor ahí sí es conveniente realizar este proceso, pero si sucede otra cosa, no es recomendable que se las retire. Luego de la faringe, sigue la laringe. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, no sé si con faringe haya quedado alguna duda. No. Perfecto. Entonces, los músculos constrictores, ¿qué hace? Van a cerrar. No, la palabra constreñir es como cerrar. Para cuando pasa, pues la comida van a empezar a constreñir para que vaya bajando. Constricción, y los otros elevan. Van a cerrar, pues. Ok, gracias. De nada. Entonces, pasamos a la laringe. Pues la laringe es nuestra siguiente porción del sistema respiratorio. Esta va a tener una forma de pirámide triangular truncada. Es un órgano impar y simétrico, y vamos a tener dimensiones. Las que están marcadas con azul, pues son para los niños. Las que están marcadas con rosa son para las chicas, porque pues sí es un poquito diferente. La laringe de alto va a medir 4.4 o 3.6 centímetros, dado el caso. De ancho 4.3 y 4.1. De antero-posterior va a medir 3.6 o 2.6, y pues va a tener una circunferencia de 13.6 o 11.2. Ahora, límites. Vamos a tener límites como lo vimos en las nasofaringe, orofaringe. Vamos a tener varios límites: superior, inferior, anterior, posterior y laterales. Superior está el hueso yoides. En la parte inferior vamos a encontrar el borde inferior del cartílago cricoides, que nos va a dar pie o paso hacia la tráquea. Luego, en la parte anterior tenemos a los lóbulos de la glándula tiroides. En la parte posterior a los cuerpos vertebrales y al esófago. Y de manera lateral el paquete VAN o paquete neurovascular, que incluye nervio, arteria y vena. Luego, aquí llegamos a una parte muy interesante, porque la laringe tiene un chorro de cartílagos, tiene un chorro de músculos, que la verdad son muchas cosas. Entonces vamos a tratar de verlo pues resumido, pero que les quede claro. Cartílagos. Tenemos cartílagos en total 9. 3 pares, 3 impares. Los pares: aritenoides, corniculados y cuneiformes. Y los impares: tiroides, cricoides y el cartílago epiglótico o epiglotis. Entonces, el cartílago cricoides, ¿qué era? ¿Par o impar? Impar. Entonces, el cartílago cricoides pues es el primero que vamos a ver, que es impar. Este va a ser el que se encuentra más inferiormente. Tiene una forma de anillo de sello, y está formado por una lámina, que sería esta. Ay, espérenme, les pongo el punterito láser. Una lámina que sería esta de aquí, aunque tiene esta depresión, pero es una lámina cuadrangular, y luego este arco de atrás, que por eso dicen que tiene forma de anillo de sello.
Hay algunos que vamos a ver un poco más o enfocarnos más porque tienen pues datos más importantes que sí llegan a tener relevancia, y hay otros que no tanto, que sí debemos de saberlos, pero que no tanto. Ahora, el cartílago tiroideo. Este va a ser el más grande de nuestros total de cartílagos y está formado por dos pues láminas. Y tenemos a la prominencia laríngea, que es esta parte de aquí. Esta prominencia laríngea es la que nos va a dar, ustedes sabrán a qué, a lo mejor se los dijeron, a lo mejor y no, pero pues esa prominencia laríngea es la que nos va a dar a la prominencia que tienen los chicos de Adán. Ven que a los chicos se les sobresalta un poquito más en esa parte, es lo que llaman la manzana de Adán, es eso, la prominencia de nuestro laringea de nuestro cartílago tiroides. Entonces, es por eso que sobresale un poquito más en los chicos que en las chicas. Y en su borde superior se va a relacionar con el hueso yoides, y en el borde posterior se va a unir al cartílago cricoides, pero ahorita vamos a ver el que sigue. El cartílago epiglotis va a tener una forma de hoja, de raqueta, y se va a encontrar ubicado en la raíz de la lengua, en la parte posterior, y en el hueso yoides. Su borde superior va a ser libre y su borde inferior es el cartílago tiroides. Esta epiglotis se va a levantar, bueno, se va a estar uniendo por este ligamento tiroepiglótico, lo que va a permitir que se abra y se cierre, que se levante y se cierra. Luego, los cartílagos aritenoides. Recuérdenme qué cartílago era este en forma de sello. Cricoides. Ajá, entonces nuestros aritenoides se van a encontrar sobre nuestro cricoides. Tienen forma de pirámide triangular, como pueden ver aquí. En su ángulo anterior van a estar un poco alargados para darnos la apófisis vocal, que se va a unir a los ligamentos o a nuestras cuerdas vocales. Y luego tenemos una apófisis muscular en donde se van a insertar músculos cricoaritenoides. Ahorita músculos los vamos a ver después porque también se dividen en varias partes, entonces ahorita los vamos a ver. Pero pues se encuentran, lo esencial era eso, se encuentran sobre el cricoides, tienen una apófisis para las cuerdas vocales y tienen una apófisis para los músculos cricoaritenoides. Y tiene sentido, ¿no? Porque están unidos al cricoides y a los aritenoides. Entonces, si ustedes ven los nombres de las estructuras, les van a dar una idea de a lo que están relacionados. Así que pongan atención en esta parte. Es un truco que a lo mejor les puede funcionar. Luego, los cartílagos cuniculados y cuneiformes, la neta es que están muy chiquitos. O sea, vean, están súper, súper chiquitos. Los corniculados se van a encontrar encima de los aritenoides. Y acá están los cuneiformes, ¿no? Los corniculados pues tienen una forma cónica y les digo, su base se va a articular en el cartílago aritenoides. Y los cuneiformes, aquí les dicen que tienen forma de palo de golf. La neta es que pues uno aquí no les ve esa forma. No sé qué pensaron los que describieron esto en su momento, pero no les veo ninguna forma de palito de golf. Todavía al epiglótico le veo la forma de hoja, pero a estos la neta es que no. Van a tener de manera anterior a los cartílagos corniculados y pues van a estar como suspendidos ahí por la membrana fibroelástica. Pero pues están muy chiquitos. Realmente los que tienen que poner atención, los que tienen que poner ojo son los más grandes, que es el tiroides, el cricoides. Entonces, estos sí están, pero ahí están nada más. Ahora, ligamentos. Tenemos dos tipos de ligamentos, extrínsecos e intrínsecos. Ligamentos extrínsecos tenemos tres. La membrana tiroidea, que pues dije ligamentos y esta es una membrana, pero pues esta membrana está unida por dos ligamentos.
el tiroideo lateral y el tiroideo medio. Les digo, sus mismos nombres les van a ir diciendo tiroideo, tiro de cartílago tiroides, yoides del hueso yoides. Entonces, ¿qué nos va a unir? Pues esas dos estructuras, ¿no? Luego está el ligamento ilioepiglótico. Nos va a unir hueso yoides con la epiglotis. Y el crico traqueal. El cricoides con la tráquea. Luego, ligamentos intrínsecos. Tenemos una membrana que es la membrana fibroelástica. Y pues como vieron en el anterior, es una membrana, pero está unida a dos cosas. Al ligamento cricotiroideo, que nos va a unir el arco del cartílago cricoides con el borde superior libre dentro del cartílago tiroides. Y aquí es donde vamos a encontrar a los ligamentos o cuerdas vocales y a otro ligamento que es el cricotiroideo medio. Y tenemos otra membrana aquí, que es la membrana cuadrangular. Su borde inferior se va a engrosar y nos forma el ligamento vestibular. ¿Hasta ahí alguna duda? Porque sí, vamos a llegar a la parte de músculos, que la neta está un poco intensa, porque esos son muchos. Pero no sé si hasta aquí alguna duda. Creo que no. No, ninguna. Gracias. Va que va. Entonces, llegamos a la parte más interesante de esta situación. Si los cartílagos fueron un pequeño rollo ahí, porque son muchos, la estructura muscular está un poco más revuelta. Esta tabla pues tiene el origen, la inserción, la inervación y todo eso. Pero realmente lo que importa o lo que se deben de saber es el músculo y cuál es la acción. A lo mejor cuando se dedican a traumas y a lo mejor, no sé, otra situación que involucre más esta parte, pues sí deben de saber dónde se insertan, de dónde a dónde van y la inervación. Pero para fines prácticos y para fines de que están en básicos, sépanse el nombre y lo que hacen y de qué grupos son. Porque al igual que ligamentos tenemos extrínsecos e intrínsecos, aquí también vamos a tener músculos extrínsecos o elevadores. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos se va a encargar de elevar la laringe al momento de que nosotros estemos deglutiendo o pasando nuestros alimentos. Y los intrínsecos que ahorita vamos a ver. Pero quedémonos con estos, extrínsecos. El primero de ellos es el estilofaringeo. Este se va a encargar de elevar tanto la faringe como la laringe. Porque si recordarán, cuando vimos los de la faringe, también vimos el estilofaringeo. Y que era músculo constrictor o elevador. ¿Elevador? Entonces, tiene sentido que aquí también estén los músculos elevadores. ¿No lo crees? Ahora, el músculo digástrico. El digástrico, en esta parte se divide en dos, una parte anterior y otra parte posterior. La anterior se va a insertar o va a estar en la fosa digástrica de la parte de la mandíbula y la posterior en la incisura mastoidal del hueso temporal. Eso es como lo que de esta parte lo que pueden quedarse. Y su acción va a elevar y a fijar al hueso yoides durante un proceso de deglución o durante nuestro proceso de lenguaje de habla. Luego, palatofaringeo. El palatofaringeo pues también nos va a ayudar en la deglución, en la fonación y en la articulación de las palabras. El tiroideo. Este va a descender al hueso yoides. El digástrico eleva al hueso yoides. El tiroideo pues lo desciende y eleva a la faringe, a la laringe. Todavía nos faltan esta parte de los extrínsecos que van a ser propiamente depresores. ¿Por qué? Porque pues van a descender, estos ya no van a elevar, sino van a descender a las estructuras. Entonces tenemos al homoyoideo, que va a descender y a retraer al hueso yoides, y el esternotiroideo, perdón, que igual desciende al hueso yoides y a la laringe propiamente. Ahora pasamos a los intrínsecos. Tenemos aductores.
aductores externos y aductores internos. Muchas veces tienen la confusión entre las palabras de aducción y abducción. Uno va con B de abducción y el otro es con solamente una D. Lo más fácil que pueden hacer para aprenderse eso es que el abductor, el AB, va a abrir y el aductor va a meter adentro. Entonces, es una pequeña truco, técnica que me lo aprendí de esa forma y funcionó para mí. Tal vez para ustedes también funcione de esa forma. Entonces, intrínsecos. Tenemos al cricotiroideo, que es el aductor externo, el cual va a extender y tensar los ligamentos vocales. Luego, aductores internos. Tenemos los aritenoideos transversos y oblicuos. Son dos. Y estos lo que van a hacer es aproximar, como les dije, aductor adentro, van a juntar nuestros pliegues vocales. Luego, intrínsecos, continuando con los aductores internos, tenemos al tiroaritenoideo. El tiroaritenoideo es el que relaja el ligamento vocal y aduce, es decir, adentro el pliegue vocal. Y tenemos el cricoaritenoideo, tenemos uno lateral y uno posterior. El cricoaritenoideo lateral va a abducir el pliegue vocal, va a abrir nuestros pliegues vocales. Y el cricoaritenoideo posterior, pues junto con el lateral, va a abrir nuestros pliegues vocales. Y pues tenemos al el intrínseco vocal, que pues va a tensar como tal los pliegues vocales por una contracción isométrica. Isométrica es como que va a ser iso de lo mismo, métrica la misma, hacia pues va a tensar de la misma manera para ambos lados. No tensa más de uno ni de otro, no tensa del parejo. Y aquí acabamos con la parte de la laringe. Después pasamos a vías superiores. Nos falta ver tráquea y pulmones. Pasamos, déjenme que cargue la parte de tráquea y pulmón. Listo. Entonces, después de nuestra laringe sigue la tráquea. La tráquea. Ay, Dios, espérense que me... Déjenme les adelanto porque me había quedado en... Aquí tenía nariz y no. Quiero ver las vías superiores. Mientras tanto, díganme, chicos, ¿alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia? Duda, pregunta, comentario, sugerencia. No, todo muy claro. No, todo bien, doctora, gracias. Ok. Ya entonces van a sacar 10 en los siguientes exámenes. Después, ya ahora sí estamos en vías respiratorias inferiores. Entonces, seguiría la parte de la tráquea. La tráquea va a tener una ubicación o va a ir desde nuestra vértebra cervical C6 a T4. Esta tiene una forma pues de un tubo cilíndrico que está aplanado en su parte posterior. Esta va a estar formada por 18 a 20 cartílagos aproximadamente y va a medir 12 centímetros en el sexo masculino, 11 en la mujer. La tráquea se va a unir a nuestro qué hueso de arriba por medio de qué, chicos. Me están poniendo atención, chicos. Era membrana o ligamento cricotraqueal. Membrana, pero ¿a qué hueso de arriba? Ah, con el cricoides. Ajá.
Entonces se va a unir y a esa entonces se va a unir para arriba por medio de esa estructura, ¿no? Y vamos a tener su histología propiamente, en donde vamos a tener que tiene un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, con células caliciformes. Sí, ese epitelio pues lo va a tener en una parte de la estructura, pero vamos a ir viéndolo de afuera para adentro. De afuera tenemos una túnica adventicia, que sería esta de acá. Luego tenemos propiamente lo que es el cartílago, porque les dije, está hecha de cartílagos. Y el cartílago que más abunda en nuestro cuerpo va a ser el cartílago de tipo hialino. Entonces, vamos a tener cartílago hialino en este tipo. Luego está una capa mucosa, que pues va a tener el epitelio que ya les dije. ¿Ese epitelio de qué tipo es, chicos? Respiratorio. Ok, respiratorio. Y estos cartílagos de la tráquea o anillos van a tener una peculiaridad. Tienen forma de C, sí, pero en la parte posterior van a estar abiertos. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar una parte de muscular, que es músculo liso y que es el músculo traqueal. Y esto nos va a servir porque en la parte posterior de la tráquea tenemos al esófago y cuando pasa el bolo alimenticio, pues nuestro esófago se expande, entonces este músculo pues nos va a permitir esa parte de expansión. Entonces, pasamos a la que sigue. De la tráquea, eso era como lo importante. No sé si tengan alguna duda con la tráquea. Todo bien. No, creo que no, todo claro. Muchas gracias. Perfecto. Agregándoles aquí un dato, la tráquea va a presentar depresiones que son constantes o que se van a encontrar, que es la impresión del lóbulo izquierdo de la tiroides, esto a la altura del segundo o quinto anillo, y pues la impresión de la aorta que pasa por ahí del callado aórtico. Entonces, eso a lo mejor podría serles de interés. Y pues creo que nada más. Pasamos ahora a los pulmones, porque los señores pulmones tienen ahí también sus cuestiones medias peculiares, particulares, que pues luego digo, Dios, ¿por qué ando en esto? Pero aquí sí, aquí andamos. Pulmones. Son órganos pares. Están cubiertos por una membrana. En la tráquea, al final de los 18-20 cartílagos, dependiendo de lo que su cuerpecito diga que tengan, se va a dividir en dos partes, para el bronquio derecho y el bronquio izquierdo de nuestros pulmones. Y a ese último anillo traqueal, o a esa bifurcación, se le va a denominar carina. Alguien tiene una prima familia que se llame Carina, así se le llama a ese anillo traqueal. Se le llama carina. Y ahora sí ya podemos regresar a los pulmones. Les decía, son órganos pares que van a estar cubiertos por una membrana mesotelial que se denomina pleura. Y esta a su vez está dividida en dos capas, una pleura parietal y una pleura visceral. Tenemos dos pulmones entonces que van a estar divididos en tres lóbulos. El pulmón derecho va a estar dividido en un lóbulo superior, uno medio y uno inferior. Mientras que el izquierdo pues solo va a tener un lóbulo superior y uno inferior. Eso nos hace tener la lógica de que cada lóbulo está dividido por una fisura. En este caso, del pulmón derecho, nuestro lóbulo superior está dividido de nuestro lóbulo medio por medio de la fisura oblicua. Y después, nuestro lóbulo medio de nuestro lóbulo inferior está separado por la fisura transversal. Entonces, en nuestro lóbulo izquierdo solamente tenemos la fisura transversal. Y vamos a tener que en el izquierdo, de alguna forma, este hueco que se ve aquí
vamos a tener a nuestro corazón. Ahí está el cocoro y se marca de alguna forma en el pulmón. Y esto es la impresión cardíaca, que les digo, va a estar presente en el pulmón izquierdo. Entonces, vamos a pasar. Se va a ir dividiendo en segmentos. Después de nuestros bronquios principales, que son los más grandes, que se salen de la carina que les comenté, tenemos bronquios lobares, luego bronquios segmentarios, luego están los bronquiolos terminales, los respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y por último el alvéolo. El alvéolo pues ya es la estructura más pequeña que se encuentra en los pulmones y en donde se vaya a llevar a cabo el proceso de hematosis. Es decir, ahí se intercambia nuestro dióxido de carbono por el oxígeno. Hasta ese punto tiene que pasar todo eso desde la nariz hasta llegar al alvéolo para que nosotros podamos realizar ese intercambio de gas. Ahora, aquí viene lo interesante. Cada pulmón cada lóbulo de cada pulmón se va a dividir a su vez en otras pequeñas porciones o segmentos. Del lado del pulmón derecho vamos a tener 10 y del lado izquierdo 8. Entonces, en el lóbulo superior se va a dividir el lóbulo superior en una parte apical, una parte anterior y una parte posterior. El lóbulo medio se divide en una parte medial y una lateral. Y el lóbulo inferior se divide en una parte basal anterior, basal medial, basal lateral y basal posterior. En el izquierdo van a ser menos. ¿Por qué? Por el hecho de que el apical y el posterior del lado derecho acá se van a juntar y nos forman el ápico posterior. El anterior se queda igual. Aquí vamos a tener una especie de língula que pues va a simular lo que venía siendo del lóbulo medio, pero de este lado se le llama língula. Língula superior e inferior. Y en el lóbulo inferior también se van a juntar dos. El anterior con el medial. Entonces este va a ser basal anteromedial. Y el posterior y el lateral se quedan igual. Entonces, sé que suena un poquito raro, sé que es mucha información para nuestros cabecitas en estos momentos, pero así pasa, así se divide y así es. Luego, propiamente ya que llegamos hasta el alvéolo, después de que pasan toda esa división, en el alvéolo vamos a tener pues diferentes tipos de células. Primero tenemos a las células alveolares o específicamente denominados neumocitos, que estos neumocitos se van a dividir en dos. Neumocitos tipo 1 y tipo 2. Muy fácil. Los neumocitos tipo 2 se van a encontrar en alrededor de un 10% de las células del alvéolo. Y estas se van a encargar de producir algo muy importante, lo que es el factor surfactante. Este factor surfactante lo que va a hacer es que va a impedir que nuestros alveolitos se peguen. Entonces, pues va a dejar pues que no se peguen, que no colapsen nuestros pulmones, que no colapsen nuestros alvéolos y pues los va a mantener expandidos. Y los neumocitos tipo 1 son los que realizan el proceso de hematosis. El proceso de hematosis pues es el intercambio de CO2 por dióxido de carbono, pero para esto van a tener que atravesar una membrana que está formada por varias cosas. Primero, está formada por el espacio intersticial, atraviesa a las células tipo 1, los neumocitos tipo 1, la membrana basal epitelial, la membrana de nuestros capilares propiamente, el endotelio del capilar, hasta llegar a las células sanguíneas, al eritrocito. Entonces, tiene que atravesar todas esas capas, todas esas partes para poder realizar como tal todo el proceso de hematosis.